un sector que ha salido y está saliendo del escondite es el de las personas viviendo en condiciones de discapacidad. Siempre tenemos que volver a ese punto para que definitivamente las políticas públicas los incluyan. Magino Corporal Lorenzo nos acompaña en el día de hoy, director del Consejo Nacional de Discapacidad, y Antonella Celusi, directora técnica, así como Joel Mercado, intérprete de lengua de señas, que nos va a estar acompañando para justamente llevar equidad a esta entrevista. Agradecemos el aporte del CONADIS para que esta entrevista tenga la equidad con el intérprete de lenguas de señas, Joel Mercado. Vamos a empezar, imagino, hablando de cómo marcha el sector de las personas viviendo en condiciones de discapacidad, cuáles son así rápidamente los avances, los desafíos. Bueno, agradecer, como siempre, es un deber a ustedes, este programa y este espacio que siempre ha estado al lado de nosotros desde el origen. Hay que decir, para los que no lo saben, que el primer proyecto de ley y todo el surgimiento del movimiento, Juan Bolívar Díaz estuvo en esa fase con nosotros, en los seminarios, en el acompañamiento y toda la riqueza de su experiencia. Y después, aquí siempre, todos ustedes acompañando a esta población. Este programa coincide con la fecha de nacimiento, que fue ayer, ¿verdad? De uno de los inspiradores más grandes que tenemos, de los seres humanos más inmensos, que es Nelson Mandela. Y debo decirlo, porque mi compañero en CONADI lo saben, que es uno de nuestros grandes asesores, porque es una fuente, una referencia donde siempre vamos. Y tenemos colgadas muchas cosas de él, comenzando por Invictus. Esa película ya la hemos visto como una de las cátedras de humanización más extraordinarias. Entonces, bueno, pues nos inclinamos y a humanizar, que fue lo que Mandela realmente hizo, humanizar todos los ambientes. Mira, ahora mismo la persona con discapacidad de todo el mundo, hay un momento cumbre. Hay 165 estados que han ratificado la convención. O sea, solo faltan 30 y pico de estados en el mundo. O sea, caminamos hacia una cultura universal de respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Eso es significativo. En América Latina solo 3 estados faltan y son del Caribe. Son 3 islas que nos faltan. Y se están haciendo gestiones para que esos 3 estados ratifiquen y que ya América Latina y el Caribe pueda tener este bloque regional resuelto en reconocimiento de estos derechos. 10 años de convención, 165 estados que han ratificado, eso es muy significativo. Ningún tratado de Naciones Unidas había tenido una evolución tan maravillosa. La base de todo esto es que hubo una posibilidad de coordinación y de unidad de la sociedad civil frente a los estados para poder negociar con los estados y los técnicos. Ahí estuvo la clave, que apuntaron todo en una dirección. Una sociedad civil mundial con muchos intereses fue capaz de unirse, se dio cuenta para poder sacar este tratado. Entonces, ahora vienen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también se alinearon. Superamos los objetivos del milenio, que nos excluían, y esto se alinean bastante a la convención. Entonces, eso es un contexto muy bueno, porque incluso aquí... Es un contexto legal bueno. Muy bueno. Pero en la práctica, ¿qué pasa? Claro. Hay que ubicar, después de eso hay que creérselo. Entonces ahí estamos. En el caso de Dominicana, evidentemente que no lo estamos creyendo, porque nosotros participamos en todo ese proceso de construcción de esas normas y la nuestra, y hoy estamos como servidores públicos y lo que tenemos que hacer sencillamente en esas funciones es poner todas las energías, la creatividad, la gana, los ímpetus para que esto suceda. En un contexto de 3 años y pico, podemos decir que los resultados son significativos, por lo menos en lo que consistió nuestro plan estratégico, lo que era, verdad, lo alcanzable en ese periodo. De manera que, claro... Perdón, la ley de discapacidad en República Dominicana se aprobó ¿en qué año? ¿Y en qué año surge el CONADIS? Porque acabas de hablar de un plan estratégico. Sí.
de 3 años que ahora está en evaluación, ¿no? Exactamente. ¿En Sí. qué? Bueno, la primera ley de discapacidad es del 2000, la 42-2000 que crea el Consejo Nacional de Discapacidad, pero en el 2013, en enero del 2013, se aprueba la actual ley orgánica sobre igualdad de derechos de las personas con discapacidad, que es la que está actualmente vigente y que es la que está en proceso de reglamentación. Es Finalmente, decir, que 13 años después todavía no tienes reglamento. todavía no tiene reglamento, es decir, lamentablemente eso es algo que se ha sufrido mucho en la sociedad y en la misma persona con discapacidad, porque el reglamento es un instrumento poderoso para la transversalización de la ley. Claro. El tema de discapacidad no es un tema que concierne solamente al CONADIS, es un tema transversal en todos los ministerios públicos, en todas las sectoriales, deben de incluirse en sus políticas las personas con discapacidad. La riqueza de reglamento es que nos da vía y pautas para realizar esa inclusión y esa transversalidad. Nosotros siempre decimos que aspiramos a que el CONADIS desaparezca. Cuando cada órgano rector de política pública asuma a la persona con discapacidad, ya no habrá necesidad de haber un CONADIS. Pero todavía en el país tenemos muchos problemas en el sector, discriminación, falta de oportunidades, Claro. falta de recursos pues, aportados por el Estado, por la sociedad para satisfacer los reclamos, Sí. para una vida digna y Claro. de la persona que tienen algún tipo de discapacidad que a veces le impide hasta trabajar. Claro. A nosotros, Y la parte sociocultural. sí, a nosotros nos gusta mirar lo que tenemos, es decir, para ir construyendo. Estamos en un momento que estamos creando un cambio de paradigma, es decir, estamos pasando de la visión asistencialista de la persona con discapacidad, de verlo con pena, de esconderlo en las casas, de tener vergüenza a la persona con discapacidad, a verla como sujeto de derecho y que tiene mucho potencial para aportar al desarrollo nacional. Claro que eso no es homogéneo, claro que todo el mundo no está en la misma página, pero estamos construyendo esa nueva visión. Y eso nos ha llevado también a avanzar en algunos puntos. Y yo creo que hay 3 que son fundamentales. Primero está la accesibilidad. Sí. Es decir, tener acceso es habilitador de otros derechos, porque yo puedo tener escuelas fantásticas con programas excelentes, pero si no tengo acceso a la escuela, si no tengo forma de movilizarme y llegar a la escuela, no tengo nada. Y de las 10.000 aulas ¿Y las otras 2? construidas, Ahí tenemos ¿se ha logrado sí, eso? tenemos buenas noticias porque con la Dirección de Compras y Contrataciones se estableció una política de accesibilidad en todas las construcciones de la escuela, públicas con fondos públicos. Es decir, que los pliegos de condiciones para las construcciones con fondo público incluyen la accesibilidad física del entorno. Eso demanda también capacitación de los ingenieros, porque muchas veces esa capacitación no la reciben y en eso hemos estado, y veeduría de parte de la sociedad civil, para ver que eso sí, es decir, lo que está en los planos, así se cumple. Y también eso hemos estado apoyando la sociedad civil, que se ha involucrado mucho, le ha dado mucho seguimiento con y sin discapacidad, y eso es una buena novedad. Pero hay falta mucho todavía. Yo recogía denuncias, ahora recientemente, a propósito de un homenaje que se le hizo a una gran mujer, que fue una profesora Ernestina Grullón, de Los Minas. Y es que en muchas escuelas sacan a los muchachos y que tienen problemas. Sí. A los muchachos con algún tipo de que están en condiciones especiales, los niños y niñas. Lo sacan de la escuela y dicen, no rinde este bruto, lo otro, sin tomar en cuenta esa realidad. ¿Cómo cambiar la mentalidad de profesores, de padres y madres? Porque también en el barrio le pasa lo mismo. Hay que darle herramientas, porque muchas veces a nosotros nos ha pasado, los profesores nos dicen, yo no sé. Es decir, yo no sé cómo trabajar con ellos. Y yo creo que el ministerio ha avanzado mucho en ese sentido, en el tema de la inclusión educativa, porque antes nos concentraba mucho tal vez en crear escuelas especiales, donde poner lo que no caben dentro de una normalidad que no existe. Perfecto. Pero ahora sí se están creando estrategias y se están capacitando los profesores. La principal es la formación de los centros de atención a la diversidad, que se están construyendo una para cada regional de educación, que son esa estructura que apoyan ese proceso de inclusión. ¿Y existen ya? Existen creo que al momento son 13 y quieren llegar a la 18 o 19 regional de educación. Sí existen. Usted hablaba ahorita de 3 condiciones o factores y mencionó uno, la accesibilidad. Claro. Los otros 2. Los otros 2, el tema estadístico, es decir, sin datos
el diseño, el monitoreo de políticas públicas resulta un poco vacío. Difícil. Muy difícil. Y en eso también hemos avanzado. Porque no sabemos cuántas personas hay sí, en esta condición. Sí, sabemos los avances. Tenemos un censo, el último censo, el del 2010, sí tiene una pregunta sobre que identifica por lo menos cuantitativamente a la persona con discapacidad. Tenemos un 12.3% de la población dominicana que tiene algún tipo de discapacidad y tenemos también la ENOHOGAR del 2013, que es la encuesta de hogares por progresión múltiple, que tiene un módulo específico sobre discapacidad que nos describe la población y sobre todo la brecha que hay entre la población con discapacidad y la población sin discapacidad, la desigualdad, perdónenme. Y el tercer punto, el punto de la reglamentación. Es decir, la ley obviamente manda la creación de un reglamento, pero eso no es el único instrumento necesario para que se pueda aplicar la ley, para que tengamos todos los instrumentos para su aplicación y para transversalizarla en los diferentes ministerios. Decíamos que en eso habíamos estado trabajando porque, por ejemplo, ahora mismo no está solamente en proceso de consulta de reglamento de la ley 513, sino también una norma de accesibilidad al medio físico que se creó con un equipo técnico y junto con el INDOCAL, el Instituto Nacional Dominicano de Calidad. Hay una preocupación que le expresaba ahorita fuera de cámara, que te imagino que es un luchador de mucho tiempo, ¿verdad?, por los derechos del sector que representa y ahora funcionario público. Es el tema de la dispersión y las confrontaciones internas inclusive que se dan con mucha frecuencia y que llegan hasta los medios de comunicación entre personas que representan a grupos específicos e inclusive instituciones del Estado peleando una con otras. ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿No será esto una condición necesaria para poder avanzar hacia ese enfoque de derecho del que usted hablaba? Yo creo que nosotros tenemos como filosofía siempre trabajar con el que quiera aportar, desde su punto de vista y desde su posición. Es decir, a nosotros no nos interesan ni las confrontaciones ni perder tiempo. Sabemos que tenemos una deuda, bueno, imagino siempre habla de la deuda histórica que tiene la sociedad con la persona con discapacidad y que tenemos poco tiempo, porque la burocracia se come mucho tiempo. Entonces, estamos enfocados en avanzar, en trabajar en las personas que sí quieren apoyar. Y hay muchas instituciones comprometidas, el sector privado está comprometido. Por ejemplo, un ejemplo de eso son los bancos, que a raíz de la modificación del reglamento de la Junta Monetaria, que impone de cierta forma el trato igualitario a la persona con discapacidad, están preocupados y están dando paso para que sus servicios sean accesibles, para que sus instalaciones sean accesibles. Entonces, vamos a dejar de lado un poco los pleitos y vamos a concentrarnos en lo que sí quieren avanzar. Y el sector turístico, que está así empezando a algunos bancos, y podría mencionarse, la Asociación Popular. La Asociación Popular. Ha entrenado, aparte de su personal, lo ha capacitado para atender lenguaje de señas. El Banco de Reserva está capacitando su parte de su personal en trato digno de la persona con discapacidad. Y tiene un plan para hacer un piloto de una sucursal totalmente accesible. La San Martín. Y está también la Nacional, la Asociación La Nacional, que también está empezando a capacitar parte de su personal en trato digno de persona con discapacidad y también en lengua de señas. Imagino, y las personas con algún tipo de impedimento físico, algún tipo de discapacidad, ¿entienden ese enfoque de derecho de que habla tu compañera? Que lo que pasa, ahora lo que firmamos la ONU es ese enfoque. Esa convención combina el desarrollo y los derechos humanos. Es decir, una comunidad necesita de tu aporte al desarrollo de ella, a la riqueza colectiva, toda tu creatividad, tu inteligencia. Entonces, vamos a crear accesibilidad para que tú aportes. Desde ese punto de vista, vamos desmontando esa visión de que tengo que recotarme. Una cosa es la protección al que la necesita, pero todo el que puede producir, debe producir, porque además sabemos que eso le hace un daño grandísimo a su dignidad. Entonces, en la cultura dominicana, la pregunta tuya tiene mucha validez, lo comprenderán, le conviene, porque también vienen los asuntos de los intereses. No, pero que no solamente de la persona que busca un nivel de asistencia, es que el Estado explota eso al máximo y el Estado prefiere
hacer cosas y decir, te lo di, te ayudé, claro, y no entender que es un derecho por favor, que tiene la gente a una protección. Lógico. Por lo menos nosotros defendemos ese concepto de trabajar el desarrollo de los derechos humanos. En el caso de este servidor público, yo soy perdido en la creencia de que el trabajo dignifica, el trabajo digno. Yo creo en eso, me criaron así, y así he criado mi familia. A mí una vez Joaquín Luciano me decía, tú tienes las condiciones para haber estado pidiendo en la calle, porque a ti te dio, fue a los 15 años, te desbarató a una edad que era muy difícil, te curaste tú mismo por allá, fuiste tu propio psiquiatra, y mira con lo que te coge, me decía él. ¿Qué me quiere decir? Bueno, mi familia, lo que yo creo, no es de que una persona porque le falte un miembro tenga que estar mendigando, pero como tú dices, la sociedad promueve eso. ¿Por qué? Porque el paradigma que tenía era de que, bueno, esos pobrecitos hay que darles cosas, hay que ayudarlo, hay que esconderlo, aquí viven 6 personas y un loco, aquí viven 5 y el otro lo tengo escondido, discrimino al negro. Johnny Ventura, Johnny, ¿qué me dice a mí? Johnny me dice que sale del Canal 4 un día en uno de los concursos y una señora en Gascuelo la llaman después que vieron a este muchacho bailar y le brindan refresco y todo. Él iba para donde su madre, que vivían por la Independencia, en un cuartito donde ella trabajaba. Y cuando él sale lo escuchó, que dijo, wow, tan bien que baila, pero tan negro. Antonella, tú... Entonces esa sociedad, ese contexto que nosotros tenemos, un desenfoque grandísimo que tenemos. Ahora, como dice Antonella, ¿qué es lo que nos mueve? Dentro de ese desenfoque es que el dominicano es bueno, tenemos un corazón demasiado bueno y nos hemos dado cuenta que si enfocamos ese corazón y le damos competencia y le damos las informaciones, nos vamos a transformar y esa es nuestra apuesta. Antonella, tú bien decías que las estadísticas son fundamentales para la formación de políticas públicas. Ya sabemos que un 12% de la población dominicana vive en condiciones de discapacidad. ¿Esto cómo ha nutrido el reglamento? Porque el tiempo se nos acaba, claro, y queremos dar a conocer el proceso que ha puesto en marcha el CONADIS para hacer real el reglamento, el alcance de este reglamento y el plazo. Claro, eso nos ha nutrido para identificar las principales brechas. Sabemos que República Dominicana, ahora ya no se puede usar el término país en vía de desarrollo, pero es un país con mucha desigualdad todavía, con mucha pobreza. Y entonces nosotros nos concentramos por lo menos en las brechas, porque dentro de la persona excluida, las personas con discapacidad resultan siendo más excluidas en el trabajo, en la educación. Entonces el reglamento se enfoca a priorizar aquellas situaciones donde las personas con discapacidad se encuentran en mayor desventaja. El proceso que nosotros hemos llevado ha estado un proceso de construcción de una cultura de la ley, porque es una ley nueva y revolucionaria, porque ya se inspira en un marco diferente del anterior, porque ya hay una convención internacional de las Naciones Unidas que antes no existía, entonces esta ley se enmarca dentro de esta convención. Para difundir un poco esa cultura de la ley, lo que hemos hecho consultas en todas las provincias, con todos los sectores de la sociedad civil, personas con discapacidad, familiares, gobiernos locales y representantes de los gobiernos centrales. En cada una de las provincias se han recogido las principales demandas, que han nutrido también lo que hoy es el proyecto de reglamento, el que está en consulta pública, en la página de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, en la página del CONADIS, y lo que esperamos son los aportes, y sí, las cosas que todavía se pueden mejorar de ese proyecto. Y que se resuelva rápido porque tiene mucho tiempo y ya. Gracias, Magino Corporán. Cuando ponen esa musiquita, es sacarnos del aire que están ya. Magino Corporán Lorenzo, quien es el director del Consejo Nacional de Discapacidad, y Antonella Celusi, técnica. Y la verdad que con un manejo muy fuerte, ¿verdad?, del tema. Sentipensante. Así es, la verdad. Usted debe de ir más a la televisión. Más a la televisión, que va a ayudar mucho. ¿Y a Joel Mercado? A Joel Mercado, sí, que también está con nosotros acá, haciendo un aporte importante. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir abogando por una sociedad inclusiva, ¿verdad?, donde se respeten todos los derechos de la persona. Vamos a celebrar cuando el reglamento ya esté aprobado. Y se lo vamos a dedicar a Mandela. Muy bien.